Muchas gracias por la invitación. Hoy les voy a presentar parte de lo que es tesis de doctorado, que es impuestos al carbono, polución en el aire y mortalidad. Esta imagen es como que ejemplifica lo que les voy a hablar. Las mismas fuentes que emiten dióxido de carbono emiten todos estos gases, que no es importante en el momento cuáles son, pero estos gases tienen otros efectos que no tiene el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un polutante, un contaminante global que va hacia la atmósfera y genera lo que llamamos el cambio climático. Mientras que estos otros contaminantes tienen otros efectos que los voy a mencionar más adelante. Y estas tres fuentes, la generación eléctrica, el transporte y la industria, representan para Estados Unidos el 75% de las emisiones de dióxido de carbono y además emiten estos otros contaminantes. Este trabajo que voy a presentar está hecho para Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la polución en el aire? Porque tiene diversas consecuencias negativas. Por ejemplo, mortalidad, aumenta la probabilidad, el riesgo de mortalidad en salud, en condiciones que no son mortales, como por ejemplo el asma, en visibilidad o lo que llamamos smog, en la productividad de los cultivos, en agricultura y otros efectos. Pero lo que está estimado que los daños son mayores es el efecto que tiene mortalidad y es lo que yo voy a focalizar en este proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos estima que las políticas que reducen la polución en el aire, los beneficios de esas políticas, el 90% de estos beneficios monetizados son la disminución del riesgo de mortalidad. ¿Sí? Entonces, también para poner en contexto qué tan importante es la polución en el aire y mortalidad, para Estados Unidos es el sexto factor de riesgo y aproximadamente 100.000 muertes al año se estiman que vienen por exposición a polución en el aire. Para Argentina también es el sexto factor de riesgo y se estima que aproximadamente 14.000 muertes son asignadas a contaminantes en el aire. Entonces lo que voy a hacer yo es, existe una literatura macro que lo que estima es cuáles son los efectos de instaurar un impuesto al carbono en la economía, abstrayéndose de los efectos medioambientales. ¿Sí? Sería un análisis corto plazo. No ver cuáles serían los efectos del cambio climático, sino ver qué pasa en la economía cuando yo instauro un impuesto al carbono. Y el análisis que hace esta literatura es el efecto en bienestar y el efecto en desigualdad. Lo que voy a contribuir es voy a agregar este canal, que cuando un gobierno pone un impuesto al carbono, no solo disminuye las emisiones de dióxido de carbono, sino que también disminuye las emisiones de todos estos otros contaminantes. Y eso tiene un efecto adicional en salud. Y entonces lo que quiero ver es cuáles son estos efectos adicionales en salud, en bienestar y en desigualdad, perdón, cuando una política de carbono reduce la demanda de energía y reduce las emisiones de estos contaminantes. Mi contribución va a ser que esta literatura, los elementos clave que tiene, es que los individuos y las firmas van a consumir energía, y los individuos van a ser heterogéneos en el ingreso permanente y también en la edad. En mi modelo, los individuos van a ser heterogéneos en educación, y la razón por la que yo hago esto es porque existe una literatura epidemiológica que lo que muestra es cuál es esta relación entre la exposición de contaminantes en el aire con mortalidad. ¿Sí? Y la única heterogeneidad que puede relacionarse con ingreso permanente es en educación, en los estudios que yo uso. ¿Sí? Entonces yo voy a usar educación como un proxy de ingreso permanente. Entonces en mi modelo, los individuos van a ser heterogéneos en educación, lo que va a generar una diferencia en ingreso permanente entre ellos, y también qué tan expuestos están a contaminantes en el aire, porque esto es algo también documenta la literatura y se observan los datos, que individuos con distintos niveles de ingreso están expuestos a distintos niveles de polución en el aire. ¿Sí? Y finalmente, la mortalidad de estos individuos va a depender de su edad, esto va a ser un modelo de generaciones solapadas, y de la educación, porque va a depender de qué tan expuestos están a estos contaminantes. Y finalmente, siguiendo esta literatura macro, lo que voy a hacer es estimar cuáles son estos efectos en bienestar y en desigualdad, considerando estos efectos en salud. ¿Sí? Un avance de cuáles son los resultados. El modelo muestra que es importante incluir estos efectos, esta externalidad de la reducción en mortalidad por reducción de la polución en el aire. Y para un impuesto típico de $40 por tonelada de carbono, lo que se observa es que el costo en bienestar
de incluir este impuesto distorsivo se reducen prácticamente la mitad, ¿sí? Pero lo que es más interesante es que cuando incluimos este efecto de reducción en la polución en el aire y en mortalidad, el impuesto se vuelve incluso más regresivo, ¿sí? La literatura dice que estos impuestos, si no se hace nada con la recaudación, los impuestos por sí mismos son regresivos, dado que impacta mayormente a los hogares con menor ingreso. Pero en lo que yo muestro es que cuando se incluye este canal, el impuesto se vuelve incluso más regresivo. Es decir, esta reducción de mortalidad por polución en el aire beneficia incluso más a los hogares más ricos. Y eso lo voy a hablar un poquito más en detalle sobre el final, el porqué. ¿Sí? Lo que muestro también es que en un counterfactual, incluso si la recaudación es redistribuida vía transferencia y únicamente a los hogares de menor educación, ¿sí? Los hogares de más educación no reciben la transferencia, la política se mantiene regresiva. Ahora, hay ciertos problemas, limitaciones en mi modelo, y eso lo voy a comentar en un par de slides, que pueden afectar este resultado en la regresividad del modelo. Pero justamente por eso incluyo este último punto. Para que la política no sea regresiva, los beneficios que yo observo en mi modelo, o sea, los beneficios que los hogares de menor educación deberían obtener para que la política no sea regresiva, comparado con lo que yo observo en mi modelo, deberían ser 4 veces mayor, lo cual no resulta feasible para el caso de Estados Unidos, de la cantidad de polución en el aire que hay en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces lo que le voy a mostrar es, voy a mostrarle parte del modelo, ¿sí? Las partes que son claves del modelo, voy a saltear la calibración y voy a ir directo a los resultados y finalmente voy a concluir. El resumen del modelo es que, como ya les mencioné, es un modelo de tiempo discreto de generaciones solapadas, van a haber generaciones que convivan entre ellas. Los individuos van a ser heterogéneos en su nivel de educación, pero no va a haber una decisión de educación en el modelo. Los individuos van a entrar en el modelo de edad 25 con ya su educación realizada, ¿sí? Y van a estar divididos en individuos de tipo L, que son individuos que tienen colegio o menos, o que no tienen ningún tipo de educación terciaria, individuos de tipo H, que son individuos que tienen educación terciaria. Y la educación va a definir cuál es el ingreso permanente y cuál es la exposición, el promedio en la exposición de la polución en el aire en lo que están expuestos estos individuos. La mortalidad va a depender del tipo del individuo, si son L o H, de la edad que tengan y del nivel de polución en el aire. Pero a edad 95 van a morir con probabilidad 1. ¿Sí? Los individuos van a consumir energía y van a consumir un bien numerario de consumo que representa los otros bienes de consumo, y existe un nivel de consumo de energía de subsistencia. Esto es algo que se observa en los datos, que todos los individuos tienen un mínimo nivel de energía, de consumo de energía, y es lo que genera esta heterogeneidad en el impacto del impuesto, porque al haber un mínimo de energía de subsistencia, de consumo de energía de subsistencia, al todos consumir mínimamente luz, aire acondicionado, lo que consumamos, cuando el precio de la energía aumenta por la introducción del impuesto, los hogares que tienen menor ingreso se ven mayormente afectados, dado que su share de consumo de energía es mayor en su total, en su ingreso total o en su share total de consumo. ¿Sí? Entonces, este nivel mínimo de subsistencia de energía lo que genera es esta heterogeneidad en el impacto de un impuesto regresivo, distorsivo en los share de consumo. Y normalmente van a haber unas firmas que son las que van a generar este bien numerario de consumo, que también van a utilizar energía, además de trabajo y capital en su proceso productivo, y el total de polución en el aire que hay va a estar determinado por el consumo de todos los agentes, el consumo de energía de todos. Entonces, les voy a mostrar simplemente, rápidamente, no voy a entrar en detalle en lo que es el modelo de los individuos, pero los individuos van a maximizar el consumo de bien numerario, de energía y su ahorro, dado una restricción presupuestaria muy simple. Como ven, este E barra es el consumo de energía de subsistencia. Los individuos no van a recibir utilidad por este consumo de energía de subsistencia y van a recibir ingreso por su trabajo, que va a estar ponderado por la productividad individual. ¿Sí? Este P acá es el precio de la energía. ¿Sí? Lo que es interesante es que
cada periodo de estos agentes van a tener una función psi de probabilidad de supervivencia, que va a ser una función de z, que es la exposición a la posición en el aire. ¿Sí? Entonces, dado el tipo I, L o H, y dada la edad, y dada el nivel de exposición que va a estar cada uno de estos subgrupos, cuál es la probabilidad en cada periodo de supervivencia. ¿Sí? Y esto va a estar afectado por la cantidad de polución en el aire, que va a estar afectada por la demanda total de energía. ¿Sí? Y simplemente la restricción presupuestaria, este tau es el impuesto al carbono, que en el benchmark no va a estar y que luego se va a introducir, y esta T es el caso de que el gobierno y que transfiera la recaudación a los hogares vía transferencia. Entonces, esta es lo más importante del modelo, que es la probabilidad de supervivencia endógena. ¿Por qué? Esta es la función de probabilidad de supervivencia endógena, que depende de 3 parámetros. La elección de esta función viene por el lado de la literatura epidemiológica, que es esta literatura que les mencionaba, que estima cuáles son los efectos de exposición a polución en el aire en mortalidad. Y esta literatura utiliza los modelos Cox Proportional Hazard, que son los que estiman cuál es la exposición prolongada en este caso, exposición a polución en el aire en el riesgo de mortalidad. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es voy a derivar a partir de estas funciones Cox Proportional Hazard cuál es la función de probabilidad de supervivencia, de forma tal de poder usar los estimadores de la literatura epidemiológica en mi función y poder replicar las tasas de mortalidad por educación y edad que brindan las tablas de la CDC. ¿Sí? Entonces, la función está compuesta por un parámetro nu, que es simplemente la mortalidad base o la mortalidad por otro tipo de causa que no sea polución en el aire, y este parámetro, este grupo de parámetros que son el gamma, que es el parámetro de concentración respuesta que estima la literatura epidemiológica, y Z, que es la exposición a polución. Es decir, los individuos van a ser heterogéneos en su parámetro de qué tanto les afecta la polución en el aire y a su vez qué tan expuestos están a la polución. ¿Sí? Y finalmente, el mecanismo de este modelo es que el gobierno introduce un impuesto, el impuesto aumenta el precio de energía, los individuos reaccionan, reducen la demanda de energía y esta reducción en la demanda de energía reduce la polución. Ahora, este último canal no es completamente lineal, no es que una reducción en 1 megawatt va a reducir un microgramo de PM2.5. Hay una gran diferencia entre lo que es emisiones de carbono a emisiones de contaminantes en el aire y lo que son emisiones de contaminantes en el aire en recepción de contaminantes en el aire por procesos de disolución en la atmósfera, vientos, etc. Entonces, como este proceso no puedo hacer un simple parámetro gamma y hacerlo simplemente lineal, lo que utilizo es una herramienta que provee la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, que se llama COBRA, o Co-Benefits Risk Assessment Health Impact Screening and Mapping Tool, que lo que te permite hacer es cómo distintas políticas que afectan distintos sectores de la economía afectan o reducen, en este caso, contaminantes en el aire, cómo esas políticas se distribuirían a lo largo de Estados Unidos a nivel de county. ¿Sí? Entonces lo que me va a decir es, me va a mostrar el inventario de polución en el aire en 2016, y luego yo le voy a implementar una política y me va a decir, bueno, en tu escenario inventado, la polución en el aire en cada uno de los county de Estados Unidos va a variar en este porcentaje. ¿Sí? Esto tiene tres supuestos principales. El primero es que la relación entre la generación de energía y la polución en el aire es lineal. Esto no es un resultado muy fuerte, es más, la EPA en sus tablas de generación de energía anuales tiene estos parámetros que muestran cómo están comparadas la emisión la generación de megawatts en emisión de SO2, NOx, etc. Por lo cual no es un supuesto muy fuerte, pero hay que hacerlo. El segundo supuesto es un poco más fuerte, pero no debería afectar los resultados cualitativamente, que es que los cambios en las emisiones van a ser homogéneos entre todas las fuentes. Lo que quiere decir es que poner un impuesto al carbono va a afectar
proporcionalmente a las plantas de generación de energía, a los vehículos, a la industria, etc. Este supuesto es un poco más fuerte, pero a nivel agregado no debería tener efectos, cambios muy grandes. El supuesto que sí es fuerte y que es el cual estoy trabajando o tengo la intención de trabajar para levantar, es que, como les mencionaba, esta herramienta Cobra muestra los cambios en la polución en el aire a nivel de county. County es una agregación bastante grande en Estados Unidos, especialmente en el oeste de Estados Unidos. Por ejemplo, yo donde vivía, en Phoenix, es parte del county Maricopa, que abarca más que la ciudad de Phoenix, que es la ciudad más grande de Arizona. Entonces, en ese sentido, mucha de la heterogeneidad en la distribución de los cambios en la polución en el aire, yo la pierdo. ¿Sí? Porque lo que la literatura de los efectos de la polución en el aire en mortalidad muestra es que cercanías a fuentes de emisión, como por ejemplo pueden ser las carreteras, las plantas de generación de energía, las fábricas, son lo que aumenta el riesgo de mortalidad. Y yo esa heterogeneidad la pierdo. Entonces lo que voy a ver es una heterogeneidad más a nivel de county, más o menos pobre. ¿Sí? Esto es en lo que estoy trabajando, pero para levantar este supuesto necesito modelos bastante más complejos que a la altura de Mission Market no estaba en el scope del paper, pero que sí me interesaría como una segunda etapa. ¿Sí? Esto es lo que no va a afectar los cambios agregados, pero sí va a tener un efecto en los cambios, en los efectos distributivos. Pero como ya les mencionaba antes, incluso si este supuesto no existiera, los cambios a los agentes más pobres o a los de menor educación deberían ser mucho más altos de lo que yo observo para que mis resultados cambien. Entonces, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo estoy de tiempo? El experimento de política, yo no voy a hacer una política que diga cuál es el impacto, el impuesto óptimo para reducir el cambio climático, porque no es el punto del paper. Yo lo que voy a hacer es voy a tomar un impuesto que utiliza la literatura o que está dentro de los rangos recomendados de las agencias medioambientales, que es de $40 por tonelada de carbono. Y ese precio implica que mi precio de carbono, el P, que estaba en el modelo de los hogares, es aproximadamente, el impuesto es aproximadamente un 42% de tu energía. O sea que es un impuesto muy alto. Y eso es parte de lo que está en la discusión de la literatura, que impuestos muy chicos al carbono no tienen efectos en cambio climático. Luego que el impuesto es aplicado, voy a ver dos políticas. La primera es una política donde la recaudación se tira al océano. Es decir, no se hace nada con la recaudación, no hay gasto, no hay absolutamente nada. El segundo efecto, la segunda política es los impuestos son distribuidos equitativamente para todos los hogares, ¿sí? Tanto los pobres como los más ricos van a recibir. Y en el apéndice muestro el caso que les mencionaba anteriormente, donde redistribuyo los impuestos, la recaudación únicamente a los hogares con menor educación, pero los resultados no cambian significativamente. La forma en la que voy a medir bienestar va a ser utilizando el CEB o la variación del consumo equivalente, que lo que dice es cómo tengo que compensar a un agente que está antes de la existencia del impuesto para que esté indiferente entre entre vivir en este equilibrio sin impuesto con una probabilidad de supervivencia X y vivir en el nuevo mundo con un nivel de consumo más bajo por la imposición del impuesto, pero una tasa de mortalidad más baja también. ¿Sí? Y eso es lo que se llama el CEB. Si el CEB es negativo, lo que quiere decir es que yo en vez de compensar al individuo le tengo que quitar. Es decir, que está mejor antes del impuesto. Y lo que voy a hacer es, voy a comparar un modelo con mortalidad endógena, que es lo que les estoy mostrando hasta ahora, que es lo que estoy introduciendo yo, con un modelo sin mortalidad endógena, que sería lo que hay en la literatura actualmente. ¿Sí? Entonces, este primer gráfico, no están traducidas las tablas, la columna roja es el modelo sin mortalidad endógena, o el modelo de la literatura, y la columna azul es mi modelo, ¿sí? Modelo con mortalidad endógena. Y este caso sería en el cual no hay transferencias a los hogares, ¿sí? Toda la recaudación se tira al océano. Lo que se observa es que cuando se incluye este canal de reducción en la mortalidad,
el costo en bienestar, ¿sí? El costo de este impuesto distorsivo, se reduce en prácticamente la mitad. Entonces es importante tener en cuenta esta externalidad positiva, el efecto que tiene a la hora de introducir la política. Cuando vemos el efecto en el caso en el que se distribuyen la recaudación vía transferencias, se mantiene que la reducción en el costo del bienestar es prácticamente la mitad. ¿Sí? Ahora, este resultado en sí mismo es interesante, el resultado cuantitativo de que la reducción es bastante significativa, pero cualitativamente es algo esperado, porque el canal que yo estoy introduciendo simplemente mejora a todos los agentes, porque mejora su probabilidad de supervivencia. Lo que es más interesante es ver a nivel eh, de distributivo. ¿Sí? Entonces, estos primeros, primero focalicemos en estos dos gráficos. El M es el modelo con mortalidad endógena, que es mi modelo, y este sería el modelo de la literatura. Lo que se observa es que las barras gris es el agente de tipo L y la barra verde es el agente de tipo H. Cuando en la literatura el impuesto es regresivo, ¿sí? Los hogares del tipo L experimentan el mayor costo en bienestar, mientras que los hogares de tipo H experimentan un costo en bienestar, pero es un poco menor. Ahora, cuando lo vemos en mi modelo, el modelo también es regresivo, pero la diferencia es incluso mayor. ¿Sí? Es decir, que este beneficio por la disminución en la mortalidad o por el incremento en la probabilidad de supervivencia es mucho mayor para los individuos de tipo H que los individuos de tipo L. Y esto es incluso más interesante cuando vemos el caso con transferencias. Porque con transferencias la literatura muestra que la regresividad del impuesto puede ser revertida. ¿Sí? Al transferir a todos los hogares y los hogares de menor ingreso verse beneficiados más por estas transferencias equivalentes, esta regresividad puede ser levantada. Y esto es lo que se observa en esta gráfica. Sin embargo, cuando incluimos el canal que estoy sugiriendo yo, el impuesto se mantiene regresivo. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es voy a explicarles por qué es que vemos esto, que resulta en cierta forma contraintuitivo, porque recuerden que yo lo que les decía es que los individuos de menor educación están más expuestos a polución en el aire, e incluso los parámetros que estima la literatura del efecto en mortalidad de la exposición al aire son mínimamente más altos. Entonces reducciones de la polución los debería beneficiar más a ellos. Y eso lo observo. Se observa que ellos están, en términos generales, tienen una mínima, y eso no lo muestro hoy por cuestión de tiempo, pero tienen una mínima mejora en la calidad de vida o en la esperanza de vida comparado con los agentes de tipo H. Pero cuando lo vemos en términos de bienestar, lo que tenemos que ver es el efecto agregado en el lifetime, toda su vida. Entonces podemos descomponer este CB o esta compensación equivalente en tres parámetros. El primero es los beneficios por incrementos en la esperanza de vida, es decir, lo que ganan estos agentes por su mejora en la calidad de vida o su reducción en la mortalidad. ¿Sí? El segundo es el costo por la reducción en el consumo, un impuesto distorsivo que aumenta los precios. Perfecto, gracias. Que aumenta los precios genera que esto sea negativo y que todos los agentes experimenten un costo en términos de consumo. Entonces el efecto neto total va a depender de qué tan grande es el beneficio en probabilidad de supervivencia versus qué tan grande sea el costo en consumo. ¿Sí? Ahora hay un tercer parámetro que es clave en este análisis y es clave en los resultados que se observan aquí, que es la normalización en términos de utilidad marginal del consumo. Y esto es un análisis que se ha dado, y Juan Mas tiene un paper en eso. Bueno, hay un par de papers recientes sobre eso, que es cuando en estos análisis en los que se comparan las diferencias entre cambios en el consumo y cambios en la probabilidad de supervivencia, las heterogeneidades en las utilidades marginales del consumo son todo. Es decir, pensémoslo en términos abstractos. Si yo soy alguien que tiene mi vida resuelta, tengo un ingreso excelente, no me falta nada. ¿Sí? Puedo aspirar a más, pero no me falta nada. Estoy entre la decisión de un auto nuevo o un mes más de vida. Quizás me sirva más este mes extra de vida, especialmente porque va a ser un mes extra de vida en el que no me va a faltar nada.
vemos un hogar en el que quizás ese auto le serviría para trabajar, no tiene forma de pagar el auto, no tiene forma de acceder a un auto. Ese mes extra de vida no le va a generar una utilidad tan grande como le va a generar este auto. Y eso es lo que hablamos con las utilidades marginales de consumo. Y eso es lo que importa en este análisis. Agentes que tienen niveles bajos de consumo se ven mucho más perjudicados por este efecto total de la pérdida en el consumo y no se ven tan beneficiados por este incremento en la probabilidad de supervivencia. Mientras que agentes que ya tienen niveles altos de consumo se ven mucho más beneficiados por vivir, en este caso lo que estima este modelo es que viven 3 meses más, se ven mucho más beneficiados por esos 3 meses extra de vida que por la pequeña penalización que tienen ellos en términos de consumo. ¿Sí? Entonces, para verlo en lo que arroja mi modelo, lo importante es ver justamente este valor 3. ¿Sí? Que lo que muestra es que el valor marginal del consumo es mucho más alto para los individuos de tipo L, lo que hace que esta ponderación sea mucho más alta para los individuos de tipo L. ¿Sí? Lo que hace que ellos no se vean tan beneficiados por este canal extra, sino que se ven mayormente perjudicados por la pérdida de consumo. ¿Sí? Entonces, déjenme concluir, lo que yo hago en este paper es incorporo los efectos de esta externalidad, de la reducción en la polución en los impuestos al carbono, lo veo utilizando un impuesto tipo, un impuesto sugerido de $40 por tonelada de carbono, y en este caso muestro que el costo de bienestar y el costo de esta política solo en términos económicos es reducido a la mitad por esta mejora en la calidad de vida, o la mejora en la esperanza de vida de las personas. Pero observo también que el canal vuelve el impuesto incluso más regresivo, ¿sí? Y esto llama a políticas más ingeniosas o más fuertes, redistributivas, porque mucho de la discusión que hay en estos impuestos es sobre el efecto redistributivo o el costo regresivo que tiene este impuesto. ¿Sí? Y simplemente los pasos futuros, bueno, el que llama la atención y el principal es un modelo con agregación geográfica más fina, que eso requiere bastante más trabajo, pero es lo que está próximo a mi agenda, para poder capturar estas heterogeneidades, no a nivel de county, sino más a nivel de barrio sí, bueno, de barrio. En Estados Unidos hay una agregación que es casi a nivel de 2-3 cuadras. Eso sería ideal porque lo que me permite es ver distancias de centros de producción. ¿Sí? Pero eso requiere bastante más trabajo, así que está en la agenda futura. Segundo, es incluir generación de energía con diferentes tecnologías, porque aquí lo único que están haciendo los agentes es reducir su cantidad de consumo, pero podría haber un modelo en el cual las firmas reaccionen a cambiar sus tecnologías de producción para utilizar tecnologías más limpias. ¿Sí? Y eso podría cambiar el efecto agregado, más que nada el efecto agregado. Y finalmente, lo que es interesante es aplicar este modelo a países o a ciudades donde haya mayores niveles de desigualdad y mayores niveles de polución en el aire, porque Estados Unidos lleva ya desde los 70 implementando políticas de reducción de polución en el aire, por lo cual el nivel base de polución en el aire en Estados Unidos es bastante bajo. Si vemos a casos que llaman más a la atención, como serían Río de Janeiro, Lima o Ciudad de México, son ciudades que tienen muchísima desigualdad, pero también tienen muchísimos niveles de polución en el aire. Entonces podría ser más interesante ver cuál es este efecto, porque este canal podría ser bastante más alto. También los patrones de consumo son distintos en Sudamérica que en Estados Unidos, por lo que este parámetro podría ser más bajo. Y el efecto total de la política, sacando el efecto de la utilidad marginal de consumo, podría incluso ser positivo o podría ser menos negativo y no tener un efecto tan grande. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Gracias, Juan. ¿Preguntas? Juan, te pregunto yo, el impuesto, no sé si en el paper está o vos estás hablando acá de que es regresivo el canal de la mortalidad. Vos pones un impuesto ad hoc, podrías probar
otra cosa. No sé si el modelo es suficientemente flexible. No, sí. Está en el apéndice, hay un rango probé con rangos desde $1 hasta $100 y veo cuál es la distribución, pero eso no cambia la regresividad. Pero no podés, por ejemplo, hacer una política donde el impuesto caiga sobre eso, el top 5% o Es que cosas por el supuestamente el estilo. impuesto es un impuesto al carbono, entonces va a recaer sobre los consumidores. Lo que Es un sí puedo impuesto hacer, al consumo de energía, no me acuerdo. sí, representado en el modelo se representa como el consumo de energía. Energía como la única fuente de emisión de carbono en este modelo, entonces sería un impuesto a transporte, industria y generación eléctrica. Claro, pero podrías tener una tarifa subsidiada, digamos, ¿no? Eso iría dentro del TE, o sea, las transferencias a los hogares. Sí. O sea, políticas redistributivas. Yo la que probé fue justamente redistribuir únicamente a los hogares más pobres. Eso debe estar en... Este es el gráfico con esta última, Rebate to Well, es la política donde únicamente los hogares más pobres reciben la transferencia. ¿Sí? Toda la recaudación, el impuesto es a todo el consumo de energía, pero toda la recaudación se devuelve únicamente a los hogares más pobres. Y si se observa que la diferencia es muchísimo menor, pero el ingreso sigue siendo regresivo. En este caso, sí, puede afectar la pobreza en los datos que yo capto en la heterogeneidad. Para los otros casos, no. Para los otros casos sería imposible que el efecto no fuera regresivo. En este caso sí, por eso yo decía al final que es importante en estos modelos, incluso introduciendo este canal, que las políticas sean dirigidas hacia los hogares pobres. Lo que pasa es que pienso, si fuera un impuesto distorsivo, o sea, le permitís a los pobres seguir consumiendo energía, digamos, eso les da bienestar. Sí. No sé si es lo mismo que hacer un rebate al final en LAMSAM. A eso me refiero, digamos. Vos dirías hacer... Sí, el tema es que también lo tenés que hacer, porque esto es... Habría impuesto de gasolina, también debería ser distinto, impuesto, todas las fuentes de energía. Sí, quizás en el modelo sería... A ver, podría tener un TAO diferencial Claro. Sí, no lo probé, pero podría probar alguna política con un TAO heterogéneo por tipo. Sí, eso podría suceder. Natalie. Sí, gracias, Elisa. Hola, Juan, muy buen trabajo. Interesante y desconcertante también diría. Un par de preguntas respecto al modelo. Hay literatura reciente que muestra que los hogares pobres son menos sensibles a cambio de temperatura, es decir, cuando hay calor extremo en Estados Unidos. Y ajustan menos su consumo energético. Todo esto para ahorrar más. Entonces ahí está mi primera pregunta de si hay algún parámetro que capture eso en tu modelo, de que los hogares de bajos ingresos van a ser, van a ajustar su consumo energético a una tasa diferente de los hogares de altos ingresos cuando hay alzas en el precio de la energía. Ese es el primer comentario. Y el segundo tiene que ver un poco con los grupos de edad y la mortalidad, ¿no? Y ahí un poco mezclado con cuál es el horizonte de tiempo que utiliza tu modelo, y disculpa si me perdí ahí, pero estoy pensando en lo siguiente. Se sabe que la mortalidad, que los efectos de exposición a la contaminación, la incidencia de la mortalidad afectan más a los grupos vulnerables. En tu caso, recuerda que trabajas solo con personas mayores a 25 años, entonces dejas de lado los infantes, no está ese costo ahí, o ese costo evitado, ¿no? Pero sí tienes a los adultos mayores. Entonces, mi pregunta es si en realidad este resultado está explicado porque es solamente un grupo de la población que es el menor en términos de edad en tu muestra, porque el grueso está en los adultos, ¿no? En este caso, los adultos mayores son los que efectivamente verían una mejora en el aumento de la esperanza de vida. Ahí no sé si lo estoy interpretando mal o no. Sí, creo que también hay un gráfico de eso.
el efecto es bastante... No lo puse en esta presentación. Pero hay en el paper hay un gráfico del efecto por rangos etarios. Todos los grupos etarios mejoran su calidad de vida, pero los efectos significativos son claramente en los últimos grupos, ¿sí? Yo trabajo con grupos o sea, son generaciones solapadas de 10 años, y la razón por eso es que para poder machar las tablas de mortalidad, las tablas de mortalidad a nivel de educación, edad, solo están en grupos de 10 años, ¿sí? Entonces, claramente, los que están beneficiados son el último grupo de 85-94 y de 75-84. Y hay un incremento un poquito menor, pero también en el grupo anterior. Entonces, sí, el mayor efecto en términos de mortalidad está ahí. Pero yo igual mido todo el efecto de todas las generaciones en todo el periodo, porque el efecto en consumo está también desde el principio, ¿sí? Sí. Tu otra pregunta. En los agentes no, o sea, no, acá esto está dentro de la literatura que se abstrae de los efectos medioambientales, entonces cambios en temperatura no va a entrar en este modelo. Lo que cambia los patrones de consumo son las elasticidades que están en el propio modelo y que salen de la calibración. O sea, claro, en general me refiero a que la conclusión de ese ejemplo, ¿no? Es que ante alzas en el precio perdón, para hogares de bajos ingresos, digamos, o los hogares de bajos ingresos son less response, ¿no? Responden menos dado el budget constraint que enfrentan. Entonces me imagino Sí. que sería lo mismo si es que ellos ven alzas en el precio de la electricidad. Sí, ¿Cuánto ajustan ese consumo, digamos? No sé si hay una heterogeneidad ahí incluida en el modelo. sí, y también está afectado por el consumo de subsistencia. O sea, los hogares, el consumo de subsistencia no va a ser binding para los hogares de mayor educación, pero sí va a ser binding para los hogares de menor educación. Entonces ese ajuste, la diferencia viene de ese lado, ¿sí? Este hace que esta función de utilidad sea no homotética y genera esas diferencias en ese ajuste. Sí, y también complica un montón la resolución del modelo. Bueno, Gracias. rapidito, la pregunta de Gabriel González Sutil te está preguntando por el chat si cuando hablas de mortalidad endógena, si estás permitiendo que los agentes se adapten a esa exposición. Y No. bueno, si la respuesta no te Esa es una buena pregunta. Eso es una de las cosas que inicialmente pensé incorporar, es una función de salud en la cual los agentes tengan una posibilidad de invertir en salud, pero también eso complica bastante la resolución del modelo y al final no llegó a quedar en la versión final. Bueno, gracias. Un aplauso para Juan.